calor, ¿sí?, es una forma de energía en transición. Es la transferencia de energía de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperaturas. Esa transferencia de energía en forma de calor perdura hasta que los cuerpos alcancen lo que se llama el equilibrio térmico. Y ahora, una unidad que se utiliza comúnmente, una unidad de calor, es la caloría. Y la caloría, ¿sí?, no es otra cosa que la cantidad de calor que se debe suministrar a 1 gramo de agua para elevar la temperatura en 1 grado Celsius. Específicamente de 14.5 a 15.5 grados Celsius. También en términos alimenticios se utiliza lo que es la caloría grande, ¿sí? Entonces, esa caloría grande, por ejemplo, viene ya marcado aquí, así como por ejemplo, aquí en este producto dice que está marcado 149 calorías grandes. Esas calorías grandes son equivalentes, jóvenes, a 1 kilocaloría, es decir, 1000 calorías pequeñas, ¿sí? Así, por ejemplo, esto tiene 149 calorías grandes o 149 kilocalorías. Otra unidad, ¿sí?, como les había indicado, es la kilocaloría y es la cantidad de calor necesaria que se debe suministrar a 1 kilogramo de agua para incrementar la temperatura en 1 grado Celsius. Por ejemplo, cuando nos servimos un pedazo de pastel, ¿sí?, un pedazo de pastel, una porción, más o menos estamos hablando de unas 400 calorías grandes, ¿sí? Es decir, jóvenes, 400.000 calorías pequeñas o 400 kilocalorías, ¿sí? Entonces, jóvenes, hay que tener cuidado con el consumo de muchos alimentos, ¿no? De pronto consumimos más de lo que el cuerpo humano necesita y entonces eso se va acumulando como energía almacenada en forma de grasa, ¿no?, que luego tiene que ser eso quemado. Otra unidad muy utilizada, jóvenes, es la unidad térmica británica. Esta unidad térmica británica, ¿sí?, es la cantidad de calor. Esto sería un BTU. Es la cantidad de calor que se debe suministrar a 1 libra de agua para incrementar su temperatura en 1 grado Fahrenheit, ¿sí?, específicamente hablando de 63 grados Fahrenheit a 64 grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces, jóvenes, hay una equivalencia también que un BTU es equivalente a 252 calorías, pero las calorías pequeñas, ¿no?, que el BTU es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 libra de agua de 63 a 64 grados Fahrenheit. Es un término muy utilizado cuando se van a comprar los aires acondicionados, por ejemplo, se hablan de BTU, ¿sí? Es verdad, porque los BTU es unidades de calor, solo que hay un pequeño detalle, ¿sí? Cuando nos van a vender una unidad de aire acondicionado, ¿sí?, así por ejemplo, ¿cuál será la capacidad de algún aire acondicionado que tengan en casa? 12.000, ahí escuchamos 12.000 BTU, ¿verdad? Sí, pero jóvenes, es un término, digamos, mal utilizado. Cuando se refieren a la capacidad de un aire, de una máquina de enfriamiento, de un aire acondicionado, de 12.000 BTU, ¿sí?, les falta un detalle, y que es en qué tiempo, ¿sí? Entonces, generalmente es 12.000 BTU por hora. Cuando nos hablan de una unidad de aire acondicionado, nos dicen esta unidad, por ejemplo, esta debe ser de unos 24.000 BTU por hora o unos 18.000 BTU por hora, ¿sí? Pero es un término que se utiliza cuando uno va a comprar alguna unidad de aire acondicionado. Entonces, lo que nos interesa ahí, jóvenes, no es solamente la cantidad de energía
en forma de calor que se puede extraer para mantener confortable aquí la sala, que serían los BTU, ¿sí? Sino también esa energía, ¿en qué tiempo? Esa energía en forma de calor, ¿en qué tiempo puede ser removida? Por eso es que hablamos de BTU por hora. No nos interesa solo la cantidad de calor, sino por unidad de tiempo, que sería, jóvenes, una característica del equipo que sería, ¿qué? ¿Asociada con qué, jóvenes? Con la potencia. Eso es lo que hace diferente. La potencia. ¿Cuánta energía puede remover en forma de calor? Por unidad de tiempo. Es lo que tenemos aquí. Cuando vamos a comprar los aires acondicionados, varían entre 5.000 y 25.000 BTU. Pero este número realmente es BTU por hora y especifica cuánto calor se puede transferir por unidad de tiempo. ¿Y cómo podemos relacionar las unidades de calor, que son las calorías que habíamos hablado, con las unidades de energía? Porque el calor es una forma de energía en transición debido a una diferencia de temperatura. Entonces, tienen que relacionarse. Jóvenes, entonces, para relacionar esto, las unidades de calor con las unidades de energía en Joule, ¿sí? Bueno, jóvenes, esto realmente en algún momento fue un trabajo arduo de algunos científicos para tratar de buscar esa relación. Hasta que James Joule hizo un experimento, el experimento llamado el equivalente mecánico de calor. ¿Y en qué consiste eso? ¿Sí? Él diseñó un dispositivo mecánico con unas paletas, ¿sí? Un recipiente con agua, y entonces por medio de esas paletas hizo un trabajo mecánico, ¿sí? Hizo un trabajo mecánico y se dio cuenta que cuando realizaba un trabajo mecánico de 4.186 joules, ¿sí? El agua recibía una cantidad de calor equivalente a una caloría. Este trabajo sirvió para establecer esta relación de que una caloría es equivalente a 4.186 joules. Digamos en esquema que aquí está este agitador que tiene unas paletitas, aquí está una cuerda y una masa. Entonces, cuando se deja caer esta masa, este agitador empieza a girar, las paletas empiezan a girar, realizan lo que se llama un trabajo mecánico, ¿sí? Y este señor Joule estableció la equivalencia que cuando hace un trabajo mecánico de 4.186 joules, el agua recibe una cantidad de calor igual a una caloría, ¿sí? Esa relación nos permite entonces, jóvenes, ¿sí?, establecer vínculos entre las unidades de calor y las unidades de energía. El calor específico es una propiedad, una cantidad física escalar, una propiedad de la materia, de los sólidos y de los líquidos, asociada a su configuración, sus enlaces moleculares, ¿sí? Por eso es que una sustancia tendrá diferente calor específico que otra, porque su configuración, sus enlaces moleculares va a ser diferente. Digamos que el calor específico sería la cantidad de calor, ¿sí?, que se le debe suministrar a una masa para lograr un incremento de la temperatura a un delta T. Cuando le agregamos calor a una sustancia, ¿sí?, ¿qué pasa con la energía cinética molecular, jóvenes? Aumenta, ¿verdad? Las moléculas empiezan a vibrar más, aumenta su energía cinética molecular. En consecuencia, si aumenta esa energía cinética molecular, entonces aumenta la temperatura.
Las sustancias tienen diferentes configuraciones y enlaces moleculares. Por lo tanto, presentan una propiedad diferente que se llama el calor específico. Por eso es que el calor específico de los sólidos, ¿sí?, también es diferente con el calor específico, ¿sí? Hablemos de los líquidos, ¿sí? El calor específico de la madera es diferente al calor específico del hierro, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la temperatura hicimos un experimento. ¿Cuál fue ese experimento? Tocamos la madera y tocábamos la estructura metálica, ¿ya? Inicialmente, ¿qué decíamos? Que el metal estaba a una temperatura menor que la madera, ¿verdad? Pero como habíamos dicho que la madera y el metal están dentro de esta aula de clase, ¿sí?, están en lo que se llama el equilibrio térmico, entonces están a la misma temperatura. En ese momento, digamos que fuimos engañados por nuestro medidor del sentido del tacto. No funcionó como un buen medidor de temperatura, ¿sí? Lo que pasa, jóvenes, es que la madera tiene un calor específico alto, ¿sí? Y para que usted coloque la mano y pueda percibir la diferencia de temperatura, tiene que transferirse grandes cantidades de energía en forma de calor. Es una característica, jóvenes, de los materiales, ¿sí?, poco conductores de calor. Los materiales malos conductores de calor, como la madera, tienen un calor específico alto. Entonces, para que usted pueda percibir esa diferencia de temperatura, necesita grandes transferencias de energía en forma de calor. A diferencia de los metales, que son buenos conductores del calor. Los metales, que son buenos conductores del calor, tienen un calor específico bajo. ¿Qué significa? Que ellos, ¿sí?, cuando yo ponga la mano sobre el metal, como el metal tiene un calor específico bajo, ¿sí?, entonces solo necesito una pequeña transferencia de energía en forma de calor para poder percibir la diferencia de temperatura. La cantidad de calor que se requiere para incrementar la temperatura de una masa de sustancia determinada es proporcional a la masa, ¿sí?, y proporcional también al incremento de temperatura, multiplicado por una constante, ¿sí?, que esta constante es lo que se llama el calor específico. Las unidades del calor específico: calorías sobre grado Celsius. Este calor específico, ¿sí?, multiplicado por la masa y la variación de temperatura, me da la cantidad de calor total. Esta cantidad de calor total es lo que, jóvenes, se llama el calor sensible. Cuando la sustancia va a incrementar la temperatura, ¿sí?, de una temperatura inicial a una temperatura final, hablamos de un calor total llamado un calor total sensible, ¿sí? El signo de este calor, ¿sí?, va a estar determinado por la diferencia de temperaturas. Este calor va a ser igual a la masa por el calor específico, temperatura final menos temperatura inicial. El calor específico, como habíamos mencionado, ¿sí?, se relaciona, depende de la configuración y los enlaces moleculares, ¿no? El calor específico para el agua, por ejemplo, para el agua como líquido, el calor específico del agua como líquido es 1 caloría sobre grado Celsius. El calor específico del agua, pero como en estado sólido, ¿sí?,
como hielo es 0.5 o un medio, como dijo su compañero, calorías sobre gramo grado Celsius. ¿Sí? Y el calor específico como vapor, 0.48 calorías sobre gramo grado Celsius. ¿Sí? Esto es el calor específico del vapor, calor específico para el agua y para el hielo. ¿Sí? Y cada sustancia, así el cobre, el aluminio, el hierro, cada sustancia tiene su calor específico. El calor específico, ¿sí?, digamos que sí tiene sus variaciones con la temperatura, ¿sí? Pero vamos a trabajar con un valor promedio. ¿Cuánto trabajo mecánico en joules debe realizarse en el aparato de Joule para elevar la temperatura de 1 litro de agua de la temperatura ambiente? Consideren la temperatura ambiente 20 grados Celsius. De la temperatura ambiente 20 grados Celsius a 25 grados Celsius. ¿Sí? Consideren entonces que a 1 litro de agua le corresponde 1 kilogramo, ¿sí?, de agua, y eso le corresponde a 1000 gramos. El agua tiene el calor específico que habíamos considerado, 1 caloría sobre gramo grado Celsius, y luego entonces tenemos que usar esta expresión para determinar la cantidad de calor. Con esto tendríamos el calor, pero en calorías, y luego usamos la relación del equivalente mecánico de calor. La cantidad de calor, la masa por el calor específico del agua, por la variación de temperatura, ¿no? Siempre es la temperatura final menos la inicial. Entonces tenemos 5000 calorías, usamos el equivalente mecánico del calor y tenemos 20.900 joules. Hay también una energía en forma de calor asociada a lo que se conoce con el nombre de cambios de fase. Para el agua, por ejemplo, tenemos, ¿sí?, el cambio del estado sólido a líquido. ¿Cómo le llamamos eso? Esa es la fusión, ¿verdad?, de líquido a gas, la vaporización, de gas a líquido, condensación, de líquido a sólido, solidificación. El calor que utilizamos aquí hace un momento en el ejercicio anterior se llama el calor sensible, porque hay variación de temperatura, ¿de acuerdo? Pero cuando hay solo lo que es el cambio de fase o cambio de estado, ¿sí?, aparece lo que se llama, jóvenes, el calor latente. El calor latente, jóvenes, lo vamos a llamar L, ¿sí? Y digamos que si esta es una masa de una sustancia, la cantidad de calor que yo necesite agregarle a esta sustancia, pero para solo cambiar el estado, así como, por ejemplo, si estuviera en estado sólido, como hielo, el agua, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si tenemos una masa de hielo y queremos solo cambiarle de estado a la misma temperatura, consideremos, por ejemplo, aquí el hielo a una temperatura de 0 grados. Entonces, necesito agregarle una cantidad de energía en forma de calor solo para cambiar de estado, ¿sí?, para que se transforme esto en agua. Esa cantidad de calor, ¿sí?, dividida para la masa que va a cambiar de estado, es lo que se llama, jóvenes, el calor latente, ¿sí? La relación entre el calor que se necesita sobre la masa para cambiar solo su estado a la misma temperatura, ¿sí? Entonces,
la cantidad de calor total de transformación asociada a esta masa no es otra cosa que la masa por el calor latente. ¿Sí? Jóvenes, y aquí vamos a poner el más y el menos. Este, digamos que es un calor total latente de transformación. ¿Sí? Para el hielo, necesitamos aquí el calor latente ¿de qué? Queremos llevar de sólido a líquido. Entonces necesitamos el calor latente de fusión para el hielo. El calor latente de fusión para el hielo está determinado experimentalmente. Ustedes justamente van a hacer una práctica de laboratorio donde determinen el calor latente de fusión. Es 80 calorías sobre gramo. Eso es si queremos transformar solo de sólido a líquido, pero a la misma temperatura. ¿Sí? Digamos que esa cantidad de energía que le estamos agregando en forma de calor es la energía solo suficiente para que cambie su configuración y los enlaces moleculares. ¿Sí? Pero a la misma temperatura. Si quisiéramos ir de líquido a sólido, de agua a 0 grados y transformarlo en hielo a 0 grados, entonces ahora necesitamos un calor latente de solidificación. Y ese sigue siendo el mismo valor, 80 calorías sobre gramo. Jóvenes, esto es para el hielo, para el agua, ¿no? Jóvenes, en este caso para el hielo, en este caso para el agua, para transformarlo de agua a 0 grados a hielo. Entonces, ¿qué expresión vamos a utilizar para calcular la cantidad de calor? Esta expresión, jóvenes, pero aquí es muy importante. Usted decide el signo que va a utilizar. Por ejemplo, cuando va a fundir el hielo para que se transforme en líquido, entonces necesita agregar calor al hielo. Ese calor entonces es positivo y usted usa el signo positivo. Si tiene, por ejemplo, agua a 0 grados que quiere transformar en hielo a 0 grados, ahora usted ¿qué tiene? Que remover, que quitar calor. ¿Y qué signo va a usar? El signo negativo. Entonces, jóvenes, también hay para el agua el calor latente de vaporización, que es 540 calorías sobre gramo, para transformar de líquido a vapor. Ese calor latente de vaporización, para transformar de vapor a líquido, ahora será calor latente de condensación, que es del mismo valor. Usted decide el signo. A gas o de gas a sólido es lo que se conoce como sublimación. ¿De acuerdo? Como por ejemplo el llamado el hielo seco, directo de sólido pasa a gas. Los valores de los calores latentes dependen de la presión. Estos valores, digamos que son considerados en condiciones normales a nivel del mar, ¿sí? A una atmósfera de presión, ¿sí? Y a una temperatura estándar de unos 20 grados Celsius. Si se cambia, por ejemplo, a un lugar de menor presión, esos calores latentes van a variar, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar con estos valores. Y aquí tenemos, jóvenes, otra actividad. Determine la cantidad de calor necesaria para llevar 50 gramos de hielo a menos 20 grados Celsius hasta vapor a 120 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, el hielo, si es que está a menos 20, ¿sí?
para llevarlo hasta cero, tenemos que quitarle calor o agregarle calor. Entonces, ese calor, el primer calor sería, jóvenes, un calor sensible o latente. El primero sería un calor sensible, ¿verdad? Entonces sería primero un calor sensible 1, que será la masa del hielo, calor específico del hielo, temperatura final, que a propósito, ¿cuál sería la temperatura final? No va a ser directo 120 grados, sino en escala, desde menos 20 hasta 0. 0 grados Celsius menos, y la temperatura final menos inicial, ¿cuánto es? Menos 20. Cuando trabajamos con los calores sensibles, jóvenes, esto de aquí corresponde al delta T. Esto me da ya el signo del calor, si es positivo, si es negativo. En este caso, esto debe tener, ¿qué signo debe tener, jóvenes? Signo positivo, porque el calor que hay que hacer ahí, hay que suministrar calor, ¿sí? Ese sería el primero, ¿no? La masa del hielo, 50 gramos. Calor específico del hielo, ¿cuánto habíamos quedado? 0.5, perfecto. Calorías sobre grados Celsius, y por esta diferencia de temperaturas que sería 20. Listo. Ese sería el primer calor. Luego tenemos que, ya estamos aquí, ¿va? De menos 20 hasta 0. Pero a 0 grados, ¿qué pasa con ese hielo? Tiene que cambiar de fase. Entonces aparece un calor latente 1, que sería masa del hielo por calores latente de fusión. ¿Qué signo vamos a trabajar aquí? Aquí tenemos que nosotros decidir el signo, porque hay que agregar calor. Entonces, el calor latente 1 sería más la masa de 50 gramos de hielo por el calor de fusión para el hielo, que es 80 calorías sobre gramo. Bueno, aquí entonces tenemos más. ¿Estas son las calorías grandes o las pequeñas? Son calorías pequeñas, las normales. Nosotros vamos a usar, para que no haya confusión, cuando se trate de las calorías grandes, como kilocalorías. ¿Ok? ¿Cuánto daba aquí? Y luego tienen entonces, jóvenes, que es lo que ustedes ya van a trabajar, hay que agregar una cantidad sensible 2, un calor latente 2 y un calor sensible 3. ¿Sí? Y luego sumamos, esa es la cantidad total de calor que hay que suministrar para que exista esa transformación. Aquí tenemos todos los calores involucrados, ¿sí? Que da un total de 36.980 calorías. Calorimetría es una rama de la física que estudia el comportamiento térmico de los cuerpos. Aquí en calorimetría vamos a estudiar el balance térmico de dos o más cuerpos, ¿sí? Que van a estar en un recipiente llamado calorímetro. Ese recipiente llamado calorímetro, ¿sí? Tiene unas características de que no permite ni que salga calor hacia el medio, ni del medio entre hacia las sustancias, ¿sí? Que están interactuando, ¿sí? Así como, por ejemplo, como los termos, ¿sí? Los termos
las madres cuando alimentan a sus niños tienen unos recipientes llamados termos. Entonces ahí tienen agua, ¿sí? Entonces esa agua está, digamos, dentro de un recipiente aislado térmicamente que puede ser considerado como un calorímetro, ¿sí? Para que se mantenga la temperatura del agua para que puedan luego preparar los alimentos. Este es el calorímetro, ¿sí? Es un recipiente térmicamente aislado, ¿sí? Entonces, en este recipiente, jóvenes, no permite que salga o que entre calor, ¿sí? Este calorímetro, tiene aquí un recipiente interior que tiene una masa, un calor específico. Aquí podemos colocar una muestra de agua, una cantidad de agua, ¿sí? Y una muestra sólida, ¿sí? Generalmente en estos problemas se utilizan para determinar el calor específico, ya sea de líquido o el calor específico de una muestra sólida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? En calorimetría vamos a estudiar el balance térmico, ¿sí? El comportamiento térmico de los elementos que intervienen. Agua, recipiente del calorímetro y muestra sólida, ¿sí? Ellos inicialmente, cada uno inicialmente está a una temperatura inicial, ¿sí? Luego todos se mezclan, digamos, para luego alcanzar la temperatura llamada temperatura de equilibrio, ¿sí? Entonces, jóvenes, en ese balance térmico, unos ganan calor y otros ceden calor, ¿sí? Unos ganan y otros ceden. Lo que está interiormente, entonces, unos ganan el calor de un cuerpo que gana, más el calor de otro cuerpo que pierde, más el calor de otro que gana, más el de otro que pierde. Total, la sumatoria de todo esto. Así, por ejemplo, si tenemos solo así, agua y una muestra sólida, ¿sí? Digamos que esto está a más temperatura y el agua menos. Cuando se mezclan, alcanzan el equilibrio térmico. La muestra sólida, ¿sí? Cede una cantidad de energía en forma de calor. El agua gana una cantidad de energía en forma de calor. Si este cede 5 unidades de energía en forma de calor, ¿sí? Que sería negativo, el agua gana 5. Más 5 porque gana. Más 5 y menos 5 da igual 0. Entonces, jóvenes, ese balance térmico, ese balance de energía, es exactamente lo que se va a cumplir dentro del calorímetro. En el calorímetro, vamos a tener entonces, jóvenes, ¿qué? La sumatoria de todos los calores, ¿sí? Del comportamiento térmico de todos los elementos que intervienen ahí es igual a 0. Quiere decir que unos ganan calor de los cuerpos que ganan, más el calor de los cuerpos que pierden, todo eso igual a 0, ¿sí? A veces se acostumbra a escribir así: el calor de los cuerpos que ganan va a ser igual a menos el calor de los cuerpos que pierden. Pero este es el calor total, ¿no? De todos los cuerpos que ganan, de todos los cuerpos que pierden. Lo podemos encontrar así o lo podemos encontrar de esta forma. Entonces, un calorímetro, ya sabemos que es un recipiente aislado, no entra calor, no sale calor, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una sustancia, supongamos que puede ser agua, una masa de agua a una temperatura inicial. Una muestra sólida, a la final a la que queremos determinar el calor específico, a una temperatura inicial, una masa. Luego todo eso en el recipiente, ¿sí? Se mezcla todo y se agita para tener una temperatura homogénea. Entonces ahora tengo una masa total a una temperatura de equilibrio, ¿sí? La cantidad de calor que gana uno es la que pierde el otro. La sumatoria de todos los calores es igual a 0. ¿Por qué? Porque el recipiente es aislado. El calor que gana, todos los cuerpos que ganan, va a ser igual a menos el calor de todos los cuerpos que pierden.
O en otras palabras, esto lo paso para acá y daría que la sumatoria de todos los calores es igual a 0. Los que ganan más los que pierden, todo igual a 0. Y aquí tenemos, por ejemplo, si tenemos una masa de agua a una temperatura inicial y tenemos aquí una muestra sólida. Supongamos que la estamos calentando, la muestra sólida en agua. Vamos a calentar, ponemos hasta que empiece el agua a hervir, supongamos, ¿no? Entonces vamos a tener la muestra aquí ya en el equilibrio térmico, esta muestra sólida a una temperatura de unos 100 grados Celsius. Tengo agua a una temperatura ambiente. Tengo una muestra sólida inicialmente a unos 100 grados Celsius porque la he calentado con agua aquí. Luego, esta muestra la coloco acá. ¿Qué va a pasar? Todo el recipiente es aislado. ¿Qué va a pasar? ¿El agua gana o pierde calor? Gana calor. Y la muestra sólida cede calor, ¿de acuerdo? La sumatoria de los que ganan más los que pierden o los que ceden, todo va a ser igual a. Eso hay que identificar, ¿no? Ir sumando uno por uno. Y eso es lo que tenemos, joven. Finalmente, tendremos aquí una temperatura de equilibrio, ¿no? Y si agitamos esto, cuando hagan la práctica de laboratorio, ustedes colocan la muestra sólida, luego agitan para tener una temperatura del agua homogénea. Y van y miden ahí en el termómetro cuál es la temperatura de equilibrio. Vamos a trabajar con esta actividad. Los estudiantes de laboratorio de física, es justamente lo